Muy buenas noches en este 15 de mayo a nuestra audiencia en Radio Numancia y Sin Línea MX. 15 de mayo, Día del Maestro, Día de los Profesores, de las Profesoras. Estamos platicando ahorita fuera del aire con el profesor Bravo. Felicitaciones, primero que nada, al profe Bravo, que nos acompaña nuevamente en este programa en el que estamos recapitulando algunas poquitas o algunas muchas cosas, pero muy profundos cambios que ha venido dándose a través del gobierno de la Cuarta Transformación en nuestro país. Y le preguntaba a profe Bravo, pero antes de empezar, un saludo a Frauke en los controles a la distancia, Jesús Carreón de Numancia, muchísimas gracias por permitirnos y ayudarnos a enlazarnos con el público, con la audiencia a través de este canal tan importante ya para Querétaro y para México, que es una alternativa de información veraz, oportuna, fiable, confiable, para que los electores tomemos una decisión libre, pero informada en este 6 de junio y posteriormente también formemos nuestra propia opinión sobre el acontecer político de nuestro país. Le preguntaba al profe Bravo, y con esto me gustaría empezar, nada más por ser Día del Maestro. Profe Bravo, Andrés Manuel y las mañaneras es un ejercicio de pedagogía política que alcanza a 130 millones de mexicanos, es el maestro con más alumnos, digámoslo así, del país, y luego todavía como se transmiten por Facebook, incluso ya Facebook ya le reconoció ahí la medalla de platino. Sí. Tiene un montón de seguidores el presidente, pero todavía la gente de cualquier otro país del planeta, los otros 6.870 millones de habitantes de este planeta, bueno, obviamente los bebés, pues ahí no cuentan, ¿verdad? Porque pues, no ven Facebook o no ven YouTube, pero escuchan, han de escuchar, ¿no?, al presidente. Por ahí salía recientemente una noticia de que Andrés Manuel se ha convertido en el primer líder mundial en reconocimiento público, por encima de todos los otros presidentes del planeta, y los acostumbrados, los gringos, que siempre ahí manipulan las cosas, y por ahí los rusos, ¿no? Putin, que también es muy popular en su tierra. Pero AMLO ya es el mejor maestro de México. Profe Bravo, bienvenido. Gracias, Luis, buenas noches, y pues sí, gracias por tu felicitación, hoy en un día muy especial para todos los que nos dedicamos a la docencia, muchas gracias. Y pues sí, mira, hay que reconocer que todas las mañanas es un acto de pedagogía política. Efectivamente, AMLO ha logrado hacer algo que le urgía y le urge aún todavía más al mexicano, que es la politización. Logró sacar de ese marasmo en que nos tenía durante muchos años Telerisa y Huacasteca, con sus novelas, con sus reality shows, con el fútbol, con la liguilla, que ahora ya son 12, que son 26, que quítale el número que pensaste, y entonces la gente estaba metida en esa situación, ¿no? Ese era su mundo, el mundo era el mundo de ver a Laura, y pásale animal, y no sé cuánta cosa. El presidente todas las mañanas le ha arrancado de las garras de la ignorancia, de verdad, literalmente, como un gran docente, como un gran maestro, a toda esa basura de televisión. Y entonces lo que se ha dedicado es a politizar a la gente, a decirle a la gente cómo son las cosas, qué está sucediendo, mostrándoles claramente, porque además otra cosa, es un excelente comunicador. Es una persona que le sabe hablar perfectamente en su idioma a la gente. No es el clásico político que se anda con rollos y con palabrerías, sino es una persona que le habla directamente a la gente. Y eso, como tú lo decías, queda demostrado en una encuesta, Luis, que hay que aclarar. Es una encuesta que no la hizo la Presidencia de la República, no la hizo Morena, no la hizo el Universal, no la hizo el Reforma. Es una encuesta que la hacen en el extranjero, concretamente en Estados Unidos, ¿no? Y aquí, aprovechando que soy maestro, que soy docente y que me gustan las matemáticas, para aquellos que dicen que el país está polarizado,
Si entendemos lo que es la polarización, veamos los resultados que traen Macron, que trae Trudeau en Canadá, que trae la misma la canciller alemana o el primer ministro de Inglaterra, que andan con una aprobación del 50 y una desaprobación de cercano al 40. Eso, Luis, estadísticamente y matemáticamente se llama polarización. Cuando la mitad de la población te apoya y la mitad de la población no te apoya. En el caso del presidente de la República, que hoy, como decía aquel, está en primer lugar por encima de un presidente que ha mostrado y que él mismo le reconoce un gran trabajo al presidente de la India, su aprobación es más del 60% y su desaprobación es del 30%. Volvemos a las matemáticas puras. Quiere decir que el doble de las personas aprobamos, ¿sí? 6-3, o sea, el doble de las personas aprobamos la administración del presidente, ¿sí? Y que solamente es un pequeño crepúsculo de personas, ¿sí? Que se sienten afectadas, todos sus negocios y que estaban acostumbradas a que se votara por el bien de todos, primero los ricos, ¿sí? Y entonces son los que están molestos, son los que están enojados. Es mentira, no existe la polarización, es clarísimo. Y eso, Luis, se tiene que ver y es algo que ojalá que este tipo de trabajo que hacemos los fines de semana, la gente nos ayude a compartirlo con sus amigos, en sus grupos de WhatsApp, con la comadre, en lugar de enviar piolines, que envíen este tipo de programas para que la tía, la cuñada, la prima se vaya también politizando y ayudemos a ese gran maestro de las mañaneras en su trabajo de politización, porque hay gente que sigue sin verlo, hay gente que sigue viendo a Telerisa y que sigue viendo a Huacasteca, ¿verdad? Y que sigue viendo a Ciro Gómez Leiva y que le sigue creyendo lo que ellos digan. Entonces sí necesitamos que esto le llegue a la gente. ¿Para qué? Para que este 60% de la población, es decir, 2 de cada uno, se vea reflejado este 6 de junio en la votación y en la Cámara de Diputados se vea que la coalición que apoya a Andrés Manuel tenga más del 60% de dominio en la Cámara de Diputados, que sería totalmente avasallador. Hay que recordar que si no hacemos esto, Luis, y esto es muy importante, y él nos lo ha venido diciendo, este gran maestro que tú nos dices, nos lo ha venido diciendo todos los días en la mañana y tenemos que ponerle atención. Si no lo hacemos, el INE, y eso será tema más adelante, nos puede hacer fraude, ojo, como nos lo hizo en el 2018, Luis. En 2006. Y 2018, Luis, aunque hay datos en que está muy claro que en el 2018 también no es que el INE haya reconocido el triunfo de Andrés Manuel, no. El que la gente haya salido, bueno, y también en el 2006 y en el 2012, pero en el 2018 hay mucha gente que piensa que el INE actuó correctamente. No, señores, hay muchos estudios donde dicen que a AMLO le reconocieron el 53%, le reconocieron, pero hay datos en que AMLO ganó con más del 53% de la votación, pero que el PAN y el PRI y el PRD no podían perder el registro, no lo podían perder de esa manera, y que no le reconocieron a él la cantidad de votos que pudo haber sido por encima del 60 o más porcentaje, y entonces le recortaron a Morena varios votos, y fue con lo que se pudo hacer la bancada combi en la Cámara de Diputados y la bancada selfie en la Cámara de Senadores. Pero sí, hay que tener cuidado. O sea, en el 2018 no hicieron fraude, sí. ¿Intentaron hacer el fraude? Claro que sí, pero no pudieron, porque la avalancha de la gente que como tú, que como yo, y que como mucha gente que oirá este programa, salimos a votar, se los impidió. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, Luis? Aplicarles la misma receta. En el 2006, el 6 de junio, en el 2021, hay que salir con todo. Muy bien, profe. Hablando de estos temas que hemos venido manejando la narrativa de primero los ricos o primero los pobres, también hay mucho mensaje de parte de estos personajes, de estos voceros del régimen en decadencia,
del régimen que se terminó el 1 de julio de 2018, que cayó en desgracia, que fue derrotado, que fue abandonado por estos 30 millones o más de mexicanos que votaron a favor de la transformación. De los voceros dicen, no, es que es un desastre, es que la relación con los empresarios está por los suelos, es que va a venir la crisis, ¿no? Y por ahí salía un tuit, hace poquito lo vi, al día de hoy, hace rato, de este mentiroso profesional de Loret de Mola, que decía en 2018, decía que en enero 2018 decía, el dólar está a 23 pesos, o 21 pesos, algo así. Pero cuando sea julio, no sé qué, va a estar a 35 y en 2021 va a estar a X cantidad. Así, la hecatombe, no permitamos que gane AMLO porque entonces va a venir la decadencia del país. Y la economía también es reconocida por expertos internacionales. La economía mexicana es de la que mejor se ha desenvuelto en el planeta. Ante una crisis no solo de salud, como es la pandemia, sino lo recordaremos, una crisis económica relacionada al petróleo. Por ahí se abordó en el año pasado una conferencia con la OPEP, que es la que, vamos a decirlo así, tiene el control del mercado petrolero en el mundo, y por ahí México fue invitado, y pues salió avante, con la participación decidida de Andrés Manuel y de Rocío Nale, secretaria de Energía, del presidente Andrés Manuel, y pues ahí estamos, ahí vamos bien, pero yo quiero introducir este tema de que vamos bien y que la realidad es otra. El año pasado, a finales del año pasado, principios de este año, una de las reformas que se lograron, como usted bien lo menciona, gracias a la mayoría de Morena y de los partidos aliados al presidente en el Congreso, es una reforma que impacta directamente positivamente primero los pobres, a los trabajadores, que es la reforma al Infonavit, profe. Las reglas de Infonavit antes decían, yo creo que por ahí se acordarán todavía los ya vacunados, para decirles de alguna manera, los que ya vacunaron, que antes era por sorteo. Sacar tu crédito era un sorteo. Y entonces había unos coyotones que te decían, no, pues yo te saco ahí, echa una lana y yo te saco tu número para que salga sorteado, ¿no? Y luego se cambió ese sistema y entonces dijeron, no, ahora van a juntar puntos, ¿no? Van a trabajar y mientras más trabajen y mientras más horas estén ahí sometidos al patrón, entonces van a juntar más puntos. Y ya que junten sus puntos, entonces ahora sí les vamos a autorizar su crédito. Y esta reforma de 2021 acaba con ese sistema de puntos. Es decir, los trabajadores no tienen por qué estarse esperando a que un gobierno les califique si pueden o no pueden pagar un crédito. Todos sabemos que los mexicanos tenemos múltiples fuentes de ingresos. No tenemos nada más que el salario y ya está el salario. Y dice, bueno, está el salario y salgo de trabajar y me echo un ratito en el taxi o me echo un ratito vendiendo las gorditas y el que le sabe bien, pues las hamburguesas, ¿no? Entonces tenemos múltiples fuentes de ingresos. Entonces, ¿por qué no confiar en que la gente va a pagar lo más valioso que tiene el mexicano, ¿no? Y que en general en el mundo las bienes raíces, pues es de los activos más valorados y mejor cuidados por el trabajador, el propietario. Entonces Andrés Manuel dice, a ver, quítenme ese sistema de puntos, vamos a confiar en la gente, vamos a quitar el monopolio de las inmobiliarias, que solo a través de ellas se podía comprar una casa, y vamos a dejar que la gente pueda comprar. Si quiere un terrenito, pues que compre su terrenito y ahí construye.
Si ya tiene el terrenito, pues vamos a hacer las cosas más fáciles para que no tengan que andarle pidiendo ahora a los coyotes de las empresas de ingeniería civil y de arquitectura de que les hagan una casa, ¿no? Sabemos perfectamente que la mano de obra mexicana, los albañiles mexicanos, los grandes constructores de este país, te hacen una casa, pero muchas veces mejor que el que va saliendo ahí de la universidad. Y no se trata de quitarle el trabajo a los jóvenes universitarios, simplemente se trata de incorporar a esta economía que es de todos, pues a la gente que tiene menos capacidad económica, pero que tiene muchas ganas y tiene mucha necesidad de contar con su patrimonio propio, como es una vivienda. Y que se acaben estas casas, dirían por ahí despectivamente, coincido en el término, no en la calificación, que entiendo yo que califica más al constructor, estas ratoneras, ¿no? Estas casitas, microcasas que dicen pie de casa, ¿no? Porque pues, pones el pie en un lugar, te asomas y ves la cocina, te asomas al otro lado y ves los cuartos, volteas para atrás y ahí está el lavabo, ¿no? Lavadero. Eso le da un pie de casa, ¿no? Pero esto es indigno del esfuerzo de cientos y miles y millones de trabajadores que han dado y entregado a las empresas privadas horas de su familia, esfuerzo, lágrimas inclusive, y que no tengan una vivienda digna, pues es algo que había que cambiarse. Profe, esto es primero los ricos o primero los pobres. Antes se beneficiaban las inmobiliarias, ahora se benefician los trabajadores. ¿Qué opina? Mira, Luis, vamos a empezar con un dato que quizás a la gente le puede hacer entender por qué este tema de primero a los ricos o primero a los pobres. ¿Cómo podemos tener un funcionario que dirija el Infonavit, David Penchina, que está documentado, ganaba más de 700,000 pesos mensuales, le pegaba al millón, y está documentado? Ahí hay documentos de Sin Embargo, hay documentos de Sin Línea MX, gente que lo ha documentado, periodistas que le han demostrado que ganaba eso. Si estamos hablando de 800,000 pesos mensuales, por ponerlo bajito, no le peguemos al millón, ¿cuántos créditos de Infonavit se pagarían al mes con ese salario? ¿Cuántos créditos de Infonavit se pagarían al año con ese salario? Entonces, por eso es muy importante que la gente escuche, ¿sí? Hoy el director de Infonavit, por supuesto apegado a la ley que también se reformó de austeridad, gana menos que el presidente de la República, o sea, menos de 100,000 pesos, o sea, 8 o 9 veces menos que David Penchina. Vamos a empezar. Con lo que tú explicabas, y si me permiten, en mi forma de ser, no puedo abandonar mi manera de ser pedagogo, si me permites voy a explicar lo que tú nos decías hace un momento con un ejemplo. Este ejemplo que mucha de la gente, y por eso compártalo con el compadre o con la comadre, porque se va a identificar. Llegaba el casero donde llevas viviendo 20 años, en un lugar cómodo, con todos los servicios, con luz, con agua, con servicios públicos, transporte, estás muy bien, seguridad, a 10 minutos de tu trabajo, en fin, cómodo. Una vez llega el dueño de tu casa y te dice, ¿sabes qué? Voy a tener que vender la casa. Pero si yo, el primero en que pensé es en ti, porque tú llevas aquí viviendo 20 años. Consigue tu crédito Infonavit. Ibas a conseguir tu crédito Infonavit y como tú no le explicaste, tenías que jugar en una ruleta a ver si salía sorteado, o pagarle un coyote, ¿sí? O ver si juntaban los puntos. Y la respuesta era no, porque la casa donde tú vives, de acuerdo al reglamento que manejaba el Infonavit, para favorecer a sus amigos constructores, no aplicaba. ¿Por qué no aplicaba? Y esto la gente que nos escucha va a decir, es cierto, Javier, tienes toda la razón del mundo, porque no te daban crédito para casas de más de 40 años. Y la casa donde tú vivías cómodamente tiene más de 40 años. Pero es una casa que está bien, que está funcionando y que tú estabas viviendo cómodamente. Terminan vendiendo la casa donde tú vives y un coyote te consigue un crédito para que te vayas a vivir a uno de estos desarrollos urbanos
de casas de 50 metros cuadrados, Luis. 50 metros cuadrados. A mí me gustaría que los ingenieros o los arquitectos que construyen esas casas se fueran a vivir ahí, ¿no? Y todavía son dúplex, ¿no? Porque compartes con una pared con el del otro lado. Fuera de la ciudad, sin servicios de ningún tipo, o sea, después de vivir en el corazón de la ciudad, después de haber cotizado 20 años al Infonavit, te destierran o te desterraban a vivir fuera de la ciudad, sin agua, sin servicio de limpia, sin seguridad, la casa de pésima calidad, cayéndose, se levantaban los pisos, se descarapelaban las paredes y demás, y tú quedabas totalmente desprotegido. No había quien te protegiera, ¿sí? ¿Qué pasaba con estos desarrollos? Y lo dijo Meyer Falcón, ¿no? Que trabaja para la Ceratu, perdón. ¿Cuántos de estos desarrollos son desarrollos fantasma que están abandonados, totalmente abandonados, casas que están totalmente abandonadas? Pero ahí no termina la historia, porque te buscan, y te buscan hasta debajo de las piedras, y a las 3, 4 de la mañana te hablaban por teléfono para decirte, me debes, y ya te encontré, y si no me pagas, te voy a meter a la cárcel, terrible, o sea, una verdadera pesadilla. Cualquier persona que nos esté escuchando conoció a un amigo, al primo, al compadre que vivió eso. Hoy con esta nueva ley que nos estás diciendo, se acaba, porque ahora el casero llega, y esto es lo que la gente debe de entender, Luis. Esto es primero los pobres. A mí ya no me interesa ayudar al cuate que me ayudó en la campaña, como haciendo un paréntesis, aquí en Querétaro muchos de los desarrolladores aquí apoyan al actual candidato panista, ¿verdad? Y en muchos lugares de la República le meten lana a la campaña que después recuperan a través de estos desarrollos, ¿no? Déjame interrumpirte ahí para adicionar. El mismo candidato a la presidencia municipal de Querétaro es desarrollador inmobiliario. Exactamente. Es panista, pues está por el logo de Morena, ¿no? Claro. Pero él mismo es un desarrollador. Bueno, hasta es el círculo mafioso completo, porque es desarrollador, bueno, primero fue del Implan, o sea, del Instituto Municipal de Planeación. O sea, los que ven, seguramente en sus municipios de la audiencia que nos ve, existen, o a nivel estatal existen municipios similares, institutos similares, que básicamente son los que tienen, pues, los planos de oro, ¿no? De que para allá va a crecer la ciudad o para allá vamos a autorizar cambios de uso de suelo, ¿no? Entonces este tipo fue director de ese instituto, sabe para dónde va a estar la lana, dónde van a autorizarse no solo los desarrollos, sino futuramente empresas o instalación de empresas o instalación de comercios, plazas comerciales. Estuvo ahí trabajando y luego se hizo notario, que son los que validan estos cambios de uso de suelo en la práctica, claro. Y ahora quiere ser presidente municipal mafioso. Entonces, ahí está, es lo que hay que, lamentablemente en Querétaro, y lo decimos, lamentablemente en Querétaro, está siendo postulado por Morena. O sea, es una desgracia, pero nuestros diputados federales, o sea, los diputados de Morena, han hecho la tarea. Continuamos con esta ley porque es muy importante lo que dice el profesor. Sí, y te decía, pero excelente lo que aportas, o sea, por eso es muy importante, o sea, el hecho de que ahora, regresemos al ejemplo que yo ponía, llega tu casero y te pone en la misma situación. Ahora no vas a la tómbola, ahora no vas con el coyote, ahora no vas con tus puntos, ahora vas, solicitas el crédito y si alcanzas el crédito que corresponde le puedes comprar la casa a tu casero y no tienes por qué moverte, ¿no? O si no, también lo que pasaba en muchas casas, en Querétaro se da mucho en lugares como Carrillo, como Hércules, barrios de estos tradicionales, en donde el padre de familia divide el solar y le dice dentro del mismo solar, este es tu pedazo de solar que te corresponde y aquí tú puedes construir. No, pues el Infonavit no te prestaba para construir ahí. Ahora con el tema de la autoconstrucción, tú lo puedes hacer. Y no solamente eso, Luis, sino que te van a dar el apoyo de profesionales que te van a apoyar para orientarte y guiarte. Y cuando tú decías de que nuestra gente que se dedica a la construcción, yo nada más te voy a decir algo, Luis, y que la gente no tenga confianza a la autoconstrucción y a nuestros albañiles. En Estados Unidos,
nuestros albañiles y nuestra gente que se dedica a la autoconstrucción son altamente calificados. Quienes hemos tenido la oportunidad de viajar para acá, rumbo a Huimilpan, lugar de la sierra, vemos los chalets americanos que han venido a construir con los planos que se traen, ¿verdad? Nada más que en lugar de hacerlos de madera, los hacen aquí de ladrillo, de tabicón, y son unos verdaderos chalets californianos, ¿no? Entonces, de verdad es un gobierno que es primero los pobres, en donde te devuelve la confianza, como tú lo dices, creo en ti, tú lo puedes hacer, no tengo por qué seguir enriqueciendo a las inmobiliarias, no tengo por qué seguirle dando ese dinero para que estos tipos hagan desarrollos que la verdad no sirven. Pero además, Luis, otra cosa que es muy importante, hay que reconocer que esta pandemia le trajo este problema del Infonavit, y junto con la pandemia trajo cosas que también son muy importantes y que también tenemos que discutir, ¿sí? Y que también se pueden mejorar con todo esto que pasó. Te decía, número uno, gente que estuvo encerrada un año en 50 metros cuadrados. O sea, 50 metros cuadrados. Tu servidor vive en una casa bastante amplia y sin embargo de repente se sentía sofocado. No me quiero imaginar a una persona en uno de esos departamentos duples, ¿no? Que tuvieron que estar encerrados durante más de un año. ¿Qué trajo como consecuencia esto también, aparte del aislamiento de las personas? ¿Por qué? Porque están en lugares donde no hay una tienda, no hay un Oxxo, no hay un mercado, no hay un tianguis. ¿Por qué? Porque son lugares que no están entregados al municipio y por lo tanto no tienen por qué entregarles ningún tipo de servicio, ¿sí? Acumulándose la basura por meses, ¿no? Esto también, ¿qué generó, Luis? Y esto fue problemas también de esta situación, de este hacinamiento. La violencia familiar. Eso también es algo que también tenemos que estar esta forma de amontonarnos, de vernos como mercancías, porque para ellos todo era una mercancía, hasta nuestro hogar, nuestro sagrado hogar, eso que decimos de hogar, dulce hogar, para ellos no existía esa palabra, para ellos era una mercancía, ¿sí? En donde no había ni espacios para los niños para jugar, ¿sí? Las áreas verdes las ocupaban, aquí en la colonia donde yo vivo, el área verde, ¿sabes en qué acabó? En un Oxxo. En eso acabó el área verde, ¿sí? Entonces, no hay lugares para que los niños jueguen, no hay espacios para que los niños jueguen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por el bien de México, primero los pobres. Y para que podamos seguir con este tipo de situaciones, necesitamos diputados que sigan apoyándonos, que sigan diciéndonos y haciendo leyes como esta del Infonavit y arrancarles, aunque les pese y aunque les duela, y aunque en las mañanas escuchemos a Ciro Gómez Leiva desgarrándose las vestiduras, y a todo este grupo que ha formado el Sí por México, a toda esta bola de corruptos, no podemos caer en sus garras, Luis. Tenemos que seguir apoyando porque es el único camino que nos va a permitir salir del hoyo donde nos metieron. Mientras ellos nos ven como infantes, y mira que yo respeto mucho a los niños, porque para mí los niños merecen un respeto infinito, pero ellos ni siquiera nos ven así, ¿sí? Nos ven peor, yo creo, como objetos, ¿no? Peor que animales, o sea, creen que no tenemos la madurez para tomar decisiones, que nos tienen que construir nuestras casas, que nos las tienen que construir donde ellos digan, que nos las tienen que construir como ellos digan y en las condiciones que ellos digan, ¿sí? Nos consideran incapaces para poder administrar bien un dinero que nos van a dar, porque como diría aquel, nos lo vamos a gastar en caguamas. Fíjese, profe, y para la gente, ahorita que decía el profesor que contaba este ejercicio, más bien que hacía este ejercicio de pedagogía también, profe, al final del día, cuando era niño, mi familia, vivía en la casa de familia, en la casa a veces, creo que es algo, no que sea normal, sino común, que, sobre todo en México, que vivimos en las casas familiares, ¿no? De los abuelos, sobre todo. Y casas, como dice el profe, pues bonitas, a lo mejor sí viejitas, ya tienen 100 años a lo mejor, hasta su primera construcción fue adobe, después se va mejorando con el tiempo, ¿no? Las familias de antes, que eran más de 10 hijos, pues
van ahí alcanzando la mayoría de edad o la edad productiva y empiezan a meterle, ¿no? Pues que vamos a arreglar el piso, que vamos a meterle la loza al baño, o sea, se ha hecho durante décadas. Invertir el dinero en los hogares mexicanos se ha hecho durante décadas y se ha hecho sin estos mercenarios de la construcción. Vas a la tienda y compras la loza y vas a la tienda y compras. Yo me acuerdo que mi abuelo, pues ya pertenecía al siglo pasado, obviamente, principios del siglo pasado, 1904, él nació en 1904, pues nos enseñó a hacer la mezcla, compramos el bulto de cemento, la cal, hacíamos ahí el volcancito, le echamos agüita y hacíamos la mezcla, ¿no? O sea, es algo hasta tradicional. Y pues había que arreglar, ¿no? Vamos a echarle ahí la mezcla al enjarrar ahí las paredes para que no esté el ladrillo expuesto. Entonces, no se requiere de profesionales estudiados en no sé dónde, no se requiere a un arquitecto allá, con premios en no sé dónde para que arreglemos las casas, nuestras casitas. Ahí que vamos a arreglar la puerta, que vamos a arreglar X y Y cosa, arreglos de las casas. Y luego las familias, como bien lo dice el profe, que pues tenían ahí una milpita o que tenían por ahí un terrenito en las afueras de la ciudad, que con los crecimientos poblacionales de las zonas urbanas, del ampliamiento de la mancha urbana, pues ya iban empezando a alcanzarse, y que de todas maneras muchas de las colonias, digo, de aquí de Querétaro, tuve la oportunidad de conocer a una persona que le tocó empezar a construir en Lomas de Casablanca hace 50, 60 años. ¿Construir con qué? Pues con lámina, con cartón, ¿no? Porque las condiciones económicas fueron muy adversas hace mucho tiempo. Gracias a los gobiernos priistas, esas condiciones adversas. Entonces, construían sus casitas y ahí iban construyendo, pasaban a lámina, luego ya podían poner ahí una pared, un cuartito. Entonces se ha hecho durante décadas, la autoconstrucción se ha hecho durante décadas, y estoy seguro que la mayoría de los mexicanos hemos vivido en casas que han construido nuestros padres y nuestros abuelos. O sea, no es algo de extrañarse. Lo extraño es que de un tiempo para acá empezó a brotar como hongos en la lluvia, pues estas inmobiliarias, ¿no? Que decían, no, pues yo ya me adquirí un terreno y te voy a poner la casa, y como dice el profe, pues ya te la vendían y todo, y ya la habías comprado, ya te habías adquirido el crédito, ya el Infonavit te estaba hasta cobrando. Otra reforma que hubo, una adaptación ya de fondo de gracias a Morena, los legisladores de Morena, es que ahora ya pagas tu crédito, porque antes no lo pagabas. Sí. Antes estaba en veces salario mínimo, los que son acreditados sabrán qué significa eso, veces salario mínimo, y pues nunca lograbas pagar la fregada crédito, porque el salario mínimo, esta vez es el salario mínimo, el interés del Infonavit casi siempre ha sido del 10%, ha variado un poquito más a 11%, pero pues como era en veces salario mínimo y tu salario mínimo crecía una baba y la inflación estaba por encima del crecimiento de tu salario mínimo, nunca pagabas la fregada casa. Casas de 300,000 pesos que cuando veas la casa ahí que ibas a vivir con tu familia o tú solo, el precio ahí decía grandotote, ¿no? 350,000 pesos. Y al siguiente año tú veías tu recibo de Infonavit y pues ya debías 480,000 pesos. Ay, caray, pues ¿de dónde? Pues que nunca pagabas el crédito. Entonces ahora ya con el gobierno de Andrés Manuel, una decisión administrativa directamente de Andrés Manuel, ejecutada obviamente a través del director de Infonavit, es que todos los créditos se convierten automáticamente en pesos y centavos. Pesos y centavos. Entonces ahora sí, con el aumento del salario mínimo, que es otro de los datos importantes que se dio gracias al gobierno de Andrés Manuel, pues ahora sí ya vas a pagar tu casa, porque ahora sí ya tu dinero vale más, tu moneda vale más, ya te alcanza para pagar
ese año ya le puedes meter ese famoso recomendación de los padres, ¿no? De si tienes ahí el aguinaldo, métele a capital de tu casa. Pues antes no se puede, aunque lo hicieras, no le bajabas. Ahorita ya. Pues, oye, agarré un aguinaldo de 20,000, 30,000 pesos, órale, directo al capital. Y entonces ya la gente puede pagar sus créditos. Entonces es algo muy positivo y ojalá nosotros lo traemos a colación para que usted que nos ve en su casa, en donde sea, en Oaxaca, en Chihuahua, en Chiapas, Campeche, en Querétaro, en Ciudad de México, en donde sea, se acuerde usted de eso y diga, sí, las cosas han cambiado y han cambiado para bien de los mexicanos. Entonces, no es que digamos, ay, vamos a ser pobres toda la vida para que nos vaya bien. No. Mientras haya ricos que se hacen ricos y millonarios y ultramillonarios a costa de todos los demás, será necesario un gobierno que equilibre las cosas, y ese gobierno está siendo el gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Hay otra opinión, profesor, ahí al respecto? Sí, te iba a comentar nada más para cerrar con este tema. Otro de los males que han tenido estos desarrolladores es no solamente en la cuestión de las casas, de las palomeras, que digo, soy despectivo, sino también toda la cuestión urbana, todo el transurbano, ¿sí? Acá la gente que nos ve en el resto de la República, acabamos de tener lo que todos los gobiernos municipales y estatales que llaman una lluvia atípica, ¿sí? Una lluvia atípica, que esa es su respuesta, ¿no? Una lluvia atípica en el norte de la ciudad, en una colonia popular, de estas que se construyeron con créditos de Infonavit, o de estos créditos, o de estos organismos, porque también están los otros organismos estatales de la vivienda, que esa es otra cuestión que también ya se va a terminar, ¿verdad? Todo ese tipo de fraudes, y pues la gente vio pasar un río, ¿verdad? Como ha pasado en muchas, pero muchas colonias que seguramente de la gente que nos ve a lo largo de este hermoso país, pero aquí lo vieron pasar aquí un río de lodo, de agua, que se llevó sus muebles, sus carros, sus ilusiones y sus esperanzas, ¿sí? ¿Por qué? Porque los desarrolladores nunca se les olvidó, o se les pasó, o por eso no entregaron al municipio, porque nunca conectaron el drenaje pluvial. ¿A dónde? ¿A dónde lo conectan, Luis? ¿Sí? Si aquí estamos como en el gallinero, ¿sí? Las de arriba le dan en la torre a las de abajo. Así estamos aquí. Y en Querétaro, y me estoy seguro que donde quiera que nos escuchen nuestros amigos que nos ven, los mejores lugares para vivir están en las zonas altas. Y entonces, esos lugares donde están los edificios, los departamentos de 4, 5, 6 millones de pesos, o donde viven los políticos, esos lugares donde hay campos de golf, canchas de tenis, jardines, albercas, todo ese tipo de cosas, son las gallinas que viven arriba, ¿no? Entonces, cuando llueve, tampoco están conectadas a ningún sistema de drenaje pluvial, y esa agua reconoce su camino. ¿Y a quién inunda, Luis? A los que vivimos abajo, ¿no? Entonces, nos toca hacer las gallinas de abajo. Por eso es muy importante, y ojalá que la gente entienda, o sea, necesitamos acabar con eso que para ellos se está convirtiendo en un privilegio. Nosotros tenemos el derecho de tener una vivienda digna. Y al hablar de una vivienda digna, es una vivienda en donde no tengamos que, cuando entre el sol, salirnos nosotros, ¿sí? Cuando el vecino prende la tele, callarnos nosotros, ¿sí? No, una vivienda digna, una vivienda donde podamos estar bien, con espacio, con luz, que no se nos caiga, que no pongamos un clavo y se nos caiga la pared, ¿sí? Eso es un derecho, en un lugar donde tengamos los servicios elementales como es agua, drenaje, luz, servicio de limpia, seguridad, porque esa es otra cosa, ¿sí? Seguridad pública. La gente termina yéndose porque la delincuencia sabe que ahí jamás se va a parar, en esas nuevas colonias no se va a parar una patrulla, pero ni por equivocación. Entonces, cuando todo mundo tengamos ese derecho y vivamos de acuerdo a ese derecho, entonces se convertirá eso en un derecho, Luis. Pero mientras tú veas a través de una barda, porque parecen los muros de Berlín, en esas colonias donde de este lado
está todos estos males que te estoy diciendo. Y del otro lado de la barda ves jardines, ves albercas, ves canchas de tenis, ves canchas de golf, ¿sí? Regadas, mientras tú no tienes agua. Entonces, eso de allá es un privilegio. Y a eso nos referimos cuando decimos por el bien de México, primero los pobres. Cuando los derechos abarquen a todos por igual, entonces estaremos diciendo que tenemos un gobierno que nos protege y nos cuida, como lo ha tratado de hacer el de la 4T. Mientras solamente sean unos cuantos, como estaba durante los gobiernos del PRIAN, y que son puros privilegios, será un gobierno para primero los ricos, Luis. Así es, profe. Es fundamentalmente esta disyuntiva o este camino que se bifurca el 6 de junio, cuando estemos frente a la boleta y en nuestro municipio, nuestro estado, vamos a tener una boleta que diga diputados federales o diputación federal, y ahí vamos a tener muchos logos de partidos que han contribuido a esta segregación de la población, a este abuso de la población, a inclusive hacinamiento de la población, porque bien lo decía el profe y lo rescato rápidamente, en la casa en la que yo viví la mayor parte de mi infancia, había un patio largo y entraba el sol y estaban las plantas de mi tía ahí, hasta un arbolito pequeñito a lo mejor, pero había, y eso le da mucho a uno la sensación de vivir bien, de vivir no con lujos, pero vivir bien, disfrutar, a lo mejor hasta que los niños puedan jugar, ¿no? Ahora regañan a los niños que ya pasaste corriendo en la cocina y tiraste por sí, porque la cocina está pegada al cuarto, ¿no? No tienen los niños ni para dónde correr, y pues en la calle no es muy seguro. Entonces todo tiene que ver un equilibrio, y ese equilibrio lo vamos a encontrar todos los mexicanos que estamos en edad de votar el 6 de junio en la boleta. Vamos a votar por los que nos han abusado toda la vida, los que nos tienen en esas condiciones, o los que nos están abriendo el camino de la justicia y de los derechos. Esa es la disyuntiva. Primero los ricos, o primero los pobres, ¿verdad, profe? Claro, es muy simple, o sea, lo que les comentaba. ¿Vamos a seguir alimentando sus privilegios o vamos a querer derechos para todos los mexicanos? Y están en la Constitución, son derechos y son garantías que merecemos, que nos pertenecen y que debemos de tener, Luis. Pues se nos acabó el tiempo, profesor, muchísimas gracias. Se va muy rápido, Luis. Sí, se va rápido cuando hablamos de cosas positivas. Afortunadamente hay muchas cosas positivas en a partir de 2018 que nos dimos la oportunidad. Hay que darnos otra vez la oportunidad, pero por lo pronto se nos acabó el tiempo, profesor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas felicidades nuevamente. Gracias, gracias, Luis, gracias a ustedes, y yo sigo a sus órdenes. Gracias a la producción, gracias. Pues muchas gracias a Radio Numancia, Frauke ahí en los controles, y Sin Línea MX nos vemos el lunes a las 11. Ahí vamos a estar en los comentarios. Compartan, comenten, denle like, denle corazón, denle me importa, denle sorpresa si no sabían que ya se pueden pagar los créditos porque ya no están en ese salario mínimo, y voten libremente, voten informadamente el 6 de junio. Denle otra vez la oportunidad a la 4T para seguir haciendo bien las cosas en México. Muchas gracias. Gracias, buenas noches.